El Escalón, donde no sabes si subes o bajas. Muy buenas noches, queridos escuchas, bienvenidos una vez más a El Escalón, su podcast oficial de cuarentena. Les recuerdo que tenemos redes sociales, en Facebook los pueden buscar como El Escalón Oficial y también nuestro canal de YouTube tiene el mismo nombre, El Escalón Oficial, para que se suscriban, le den like. Gracias, Leti. Para que se suscriban, le den like, nos comenten, compartan todos nuestros videos y que más personas nos escuchen y que más personas se burlen de nosotras. También les recuerdo que tenemos un teléfono al que nos pueden mandar mensajes, es el 33 20 51 45 93. Les repito, 33 20 51 45 93. Todos esos cuchicheos se escuchan ahí en el fondo y esos susurros son las demás que se están acercando con el agua y que no quieren que se note, pero sí se alcanzan a escuchar. Pero bueno, es que Nico tiene la culpa porque antes... ¿Por qué no nos sirves, Nico, antes? Porque siempre tiene que ser durante el programa. A ver. Qué rico que es mientras sea dentro del programa. Para que después. Lo peor es que nunca lo dejamos hablar. No tiene derecho a hablar. Ay, Dios. Es nuestro esclavo. Pobre Nico. Ya preséntense, por favor. No, espera el tema. El tema del día de hoy es asesinos en serie o asesinos seriales. Uy, no, qué tema tan Perfecto, nos queda perfecto porque la verdad nosotros estamos bien locas, ya nos estamos volviendo bien locas. Si ya estábamos antes con esta cuarentena, nos estamos poniendo peor. Entre la cuarentena y Classroom o Modo para todos los demás. Ya sé. Estamos, pobre Gole, tenemos Y Lidia escuchando noticias del coronavirus 24/7. No, nos vamos a volver locas completamente en esta casa. Ya sé. Pues sí. Y el mañanero. No es que me aviento, el que escucho. Okay. ¡Qué asco! Ok, después de ese terrible y asqueroso comentario, continuamos. Me presento. ¿Por qué a mí? Soy Diana y estoy asqueada. Su psicóloga favorita, acompañada de mi príncipe moreno ya. Ay, No está moreno, todavía está rojo profundo. Colorado. Rojo en lo profundo. Nico, ¿me puedes pasar un poquito de cristal? Hola, buenas noches. Les habla su amiga Nancy. Espero que se encuentren bien. Buenas noches, esperemos que se rían. Bueno, no se van a reír porque el tema no es para reírse, pero Bueno, si se ríen es porque tienen problemas. O sea que tienes problemas. Sí. Bienvenidos al Escalón Oficial con sus mujeres favoritas y los invitados del día de hoy, Ramón, Toby, perdón, primero los perros. Por jerarquías. Lilianita está aquí con nosotros. Y el señor coronavirus. No lo queríamos dejar entrar, ¿eh? Liliana, preséntate para los que te escuchan. Preséntate, Diles por favor, hola. fuerte para que te escuchen, por favor. Di hola. Ok, no, dice que no. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, yo soy Lidia. Síganla en TikTok, Liliana. Estoy esperando el mariachi, pero que vengan así, ya saben, con traje espacial y todo, porque yo estoy aterradísima y mi sasasasasazo me hace el carrilla, pero bueno, esperemos que este tema nos saque un poquito del susto del coronavirus y ahora nos meta el susto de los asesinos seriales. Oye, eso sonó como un pedo, pero fue el Leti echándose. Ay, ya, echándose un pedo. Ya les había dicho cómo ese chiste, ¿verdad? Era un estornudo. ¿Y? Pues que sonó como un pedo para que no piensen que estoy grabando pedos. Ok, ya comenzó. Ahorita es preferible los pedos que los estornudos, ¿eh? Ya sé. Pues sí, comenzamos. empecemos entonces. Asesinos seriales. Lindos y delicados asesinos seriales. Locos y locos y locos. Va, Diana, eres la elegida. Gracias. Me preparé toda mi vida para este momento. Yo pensé que para su graduación, pero no era para este. Para este momento, plop, 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 plop. Los asesinos en serie son asesinos, por supuesto, que matan a 3 o más personas o víctimas con un periodo de tiempo entre cada asesinato, que puede llegar a ser así de días o meses o hasta años, pero siempre hay un periodo de tiempo de espera. Casi siempre se encuentra violencia sexual y sadismo en sus crímenes. Eso es un asesino serial. Oh.
Ay, caray. Asesino. ¡Apuñálame! Ok, ya. Eso lo hablamos en el programa pasado de parafilias, muchachos. Tengo miedo. Eso es lo que provoca la cuarentena. Parte de esto es que tenemos que mencionar que hay dos clasificaciones de este tipo de grupos de personas. Uno son los asesinos organizados, que son aquellos que cometen el crimen. Ellos mismos portan lo que son sus herramientas para realizar su acto criminal, ya sean cuerdas, usan guantes, usan pasamontañas y elementos que ellos mismos están creando para que no se les detecte ni haya ninguna huella en la escena del crimen. Sin embargo, tenemos del otro lado a los desorganizados, que son estos criminales que no portan nada, que hacen empleo de lo que tienen alrededor. La mayoría del tiempo estas personas siempre dejan una huella, dejan marcas y son fáciles de detectar. Sí, yo sé mucho sobre este tema. Bueno, el término de asesino serial se acuñó en la década de los 70 en Estados Unidos por Robert Resler, que era un agente del FBI y un criminólogo. Vean la serie de Mindhunter. Sí, muy buena. Está buenísima, véanla, vale mucho la pena. Entonces empezó a investigar y acuñó este término después de investigar a muchos asesinos de crímenes violentos. Y encontró que él hizo una distinción entre psicópatas y psicóticos. Dice que los asesinos, usualmente los asesinos seriales, el 90% son psicópatas sexuales. Quiere decir que tienen un trastorno de personalidad. Ya saben, los psicópatas que no sienten empatía, no tienen conciencia moral, no tienen afecto ni remordimientos, son mentirosos, manipuladores, buenos fingiendo emociones, identifican las debilidades y las necesidades de otros y los utilizan para su propio beneficio y no tienen compasión. Entonces eso quiere decir que estas personas estudian a sus víctimas con un tiempo prolongado. Eso quiere decir que también son personas cercanas a la víctima. Se hacen necesitar, porque también se ha dado muchos de los casos que estos asesinos a veces son los vecinos de su propia víctima, lo cual hay que cuidar a nuestros vecinos con los que estamos hablando. En el caso que mencionaba ahorita Diana de la persona esta que realizó las investigaciones ¿Del FBI? ¿Qué parte del quieres? FBI, no sé el nombre, no lo vi. Robert Resler. Ese señor Robertito. Betito. Vete para mí. Lo que es impresionante e interesante de alguna manera, que de hecho aparece en la serie que les acabamos de comentar, es que un agente del FBI empieza a visualizar o ver más allá de un simple acto ilícito, que es un asesinato, sino que dice, a ver, es que estas personas siguen ciertos patrones. Así es. Y tienen ciertas formas que empiezan ellos a hacerse distinguir entre los demás. Uh-huh. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado hablar de asesinos en series que dejan a la víctima en algún tipo de posición? Como por ejemplo Jack el Destripador, que por eso se le llamó Destripador, porque siempre desprendía los órganos de las víctimas y eso marcaba y dejaba su huella y su nombre. Entonces, lo que hace esta persona del FBI, Betito, es justamente decirles y tratar de convencer a toda la agencia de, hey, esto no es nada más un acto ilícito, esto tiene que ver también la psicología y la psiquiatría, y tiene que cambiar el hecho de nada más hacerle las entrevistas para que nos den información, sino saber qué tipo de preguntas y cómo nosotros nos tenemos que dirigir hacia ellos para que nos den la información. Eso es lo más interesante. No fue fácil que le dieran esa oportunidad de que estudiara a los individuos y su forma de actuar y el por qué lo hacían. Tuvo muchas trabas, ya que se les hacía obsoleto el estar haciendo ese tipo de situaciones, y cómo se fue enfrentando Betito a estas cosas. Bueno, es que el FBI era muy cuadrado en aquel entonces. Sí, claro. Decía, ya mataste, ya hiciste, yo te mando a la cárcel y ya estás con tu pena. Claro. Pero, bueno, la condena pues. Pero básicamente no tomaban mucho en cuenta el modus operandi que tarde que temprano otros iban a empezar a emplear de forma constante. Es decir, que había los famosos copycats,
que son personajes de la nueva era, es decir, 10 años, 20 años de diferencia, y que ellos empezaban a copiar cada uno de los acontecimientos que había cometido el primer asesino. Que de hecho hay una película sobre eso. Claro. Que vean también, y es justamente de un asesino, Los una imitadores. persona que imita a diferentes tipos de asesinos seriales, y lo que él hace es tal cual como estos asesinos mataban a las personas, tal cual él recreaba la escena, ¿sí? A mí me llama mucho la atención que para hablar de los asesinos, cualquiera de estas dos modalidades que nos están presentando, es que los antecedentes que tienen los asesinos regularmente son de niños que han sido maltratados o que vienen de una familia disfuncional o un ambiente que los afecta, y que al final de cuentas, decía por ejemplo Albert Bandura, un psicólogo, que el ambiente determina lo que es el sujeto. Entonces, si los niños estaban rodeados de, muchas veces hablaban de cuál era el asesino. Bueno, un asesino que se rodeó con su mamá, que era muy alcohólica, y la mamá era prostituta y demás. Pues bueno, el niño ve conductas, agarra odio hacia las mujeres, y entonces eso lo proyecta ya de grande. Una misoginia, ¿no? En automático Sí, empieza sí. a agarrar la aberración porque empezó a ver él desde muy niño las conductas negativas. Pero la mayoría de los perfiles que se están manejando en todo el contexto de la investigación que realizamos aquí en El Escalón fue de que los infantes, estas personas en su infancia, gustaban de matar animales, gustaban de sacrificar, exactamente, o sea, de sacrificar también a grupos pequeños de víctimas, que fueron con los primeros que empezaron a practicar ya su sadismo, y toda su agresión la enfocaban en ello. Sí, esto es parte de lo que mencionan como la triada, que son los rasgos de la infancia que todos estos asesinos comparten, que no quiere decir que si un niño los tiene, ay, vas a ser un asesino, pero que curiosamente todos estas personas comparten. Ajá. Es el maltrato a los animales, como ya mencionas, la piromanía, que es el estar quemando cosas, como Letia, Así es. y la incontinencia urinaria, como Ramón. Y todos en una misma casa. Ah, ok. Entonces, El peligro. En una misma casa y en cuarentena. Y Ya también sé. quería mencionar algo más antes de que continuaran, que hay dos tipos de asesinos seriales. Los psicópatas, que ya mencionamos cómo son, que están conscientes de lo que hacen pero no les importa, y los psicóticos. Los psicóticos son los que tienen enfermedades mentales como la esquizofrenia, que no son conscientes de sus actos al 100%, que tienen delirios, que tienen paranoias, como Que escuchan voces, ¿no? ajá, como ay, no me acuerdo cómo El que se decía llama. que le decía al diablo que matara. El hijo de Sam, algo así era así, Sí, ¿verdad? era ese. Son estas personas que dicen, es que sí, el diablo o Dios o lo que sea, tienen delirios y matan debido a sus delirios, que no están 100% conscientes. Ellos son psicóticos, no psicópatas. Yo recomiendo que busquen en YouTube a esta niña que se llama Beth, que es la niña psicópata. De niña esta niña ya estaba empezando a realizar mataba a sus animales, los ahorcaba, cortaba cabezas, y a lo que prosiguió fue empezar a golpear, a morder y a lastimar a su propio hermanito. Entonces los investigadores, los psicólogos empezaron a hacer sesión de reuniones para ver qué es lo que estaba pasando con esta niña, porque es asombrosa la manera en que ella empezó a explicar que su conducta radicaba directamente de que ella era violada por el padrastro. Y entonces ella ya le decía al hermano que él tenía que tener relaciones sexuales con ella. No, y cómo desde chica ya estaba alejada en la cuestión de empatía o de sentimiento de culpa o No, porque nada, ya simplemente están era algo indoloros. como que tenía que hacerlo, ¿no? Y cómo Sí. la característica es desde pequeños y qué los acompaña. Yo también vi esa película y dije, qué impresionante que desde chicos empiezan a hacer ese estudio y ves a la niña y dices, no Sin puede emoción ser. alguna. Sin emoción. Sí, de hecho, una de las cosas fuertes de la niña es que empieza a decir que ella quería matar y que ella expresaba sus anhelos por abusar de entes o personitas más chicas que ella para lograr sus objetivos. Entonces, ella se ve totalmente inofensiva en los videos, pero no ejemplifica ninguna emoción. Ninguna emoción. Sí, claro. Yo creo que dentro de las cosas más también,
pues, ¿cómo le podemos llamar? Sorprendentes o inesperadas, que es así como lo mencionábamos hace rato, que puede haber asesinos seriales descuidados, puede haber asesinos seriales también que tienen un coeficiente intelectual muy alto y son muy inteligentes. Tenemos, y vuelvo al lo mismo, ya lo mencionamos, al caso de Ted Bundy. Era una persona muy inteligente. Psicólogo y abogado, ¿no? Psicólogo y abogado. Pero ahí está la manipulación. Sí, que son muchas veces carismáticos y que eso hace que atraiga más fácilmente a las víctimas sin necesidad de llegar en primer término a ellas de una manera agresiva o violenta, O sea, sino que les características, gana la empatía y y bueno, ya después cometen este tipo de circunstancias, que es lo trascendental, yo creo que también de este tema, porque muchas veces lo hemos visto en películas o en series donde dicen con qué tipo de gente o de qué tipo de gente está rodeado, porque puede ser el mejor vecino del mundo, Sí. pero que realmente comete este tipo de actos violentos. También es interesante que dicen las estadísticas que el 67% de estos asesinos no tienen ningún antecedente ante la justicia. Así es. O sea, están limpios, llevan una vida Un récord. pues muy muy limpio, y es por eso que es difícil llegar a ellos, por lo mismo de que no han cometido ningún delito. Y cuando Tú primero. y cuando cometen el delito, regularmente, si son hombres, llegan a violar a las mujeres analmente u oral, porque es donde sienten el poder, donde sienten que ellos van a controlar la situación. De violarlas de una forma vaginal no les provoca tanto, No. porque es algo muy común, sino que coito, ¿cómo se puede decir? Sí, el coito. Tiene que ser de esta manera para que ellos Esa sientan el filia. poder. Pues Perdón, o a menos que al momento de que se hizo un acto de violación, vamos a decir vaginal, en ciertas circunstancias la mujer que le provoque a esta persona un placer, puede ser ya sea amarrada o inconsciente o cualquier tipo de circunstancia. O sea que un psicópata también tiene esas parafilias de las que hablábamos Muchas. en el programa Por no anterior, decir que ¿no? todas. Sí, Tiene todas las Que parafilias. hace que esté bien revolucionado y bien locochón, y aparte de obviamente que está afectando a una persona, comete actos de todo tipo. aquí es donde empiezan a comentar ya en el proceso de donde estamos, que estas personas al momento en que generan los homicidios, en ese punto terminan teniendo un elemento de eyaculación, porque logran el objetivo de infundir el miedo, tener el control y también el poder. Pero este momento para ellos de euforia es tan corto que al tiempo que termina ese proceso y guardan siempre como esencia que tienen ellos es guardar un fetiche, calzón, pelo, piel, lo que sea, ellos resguardan eso, pero llega un momento de depresión que es al que las autoridades, los investigadores les tienen miedo, porque ese es el periodo donde comentaba Diana, que es donde tardan otra vez en volver a matar, ya que su satisfacción emocional como enfermedad es de corto plazo. Entonces la satisfacción de tener la prenda de su víctima anterior es tan breve como puede ser días o pueden ser semanas, pero ellos van a volver a hacerlo porque ya tienen el goce y el disfrute de realizar esa acción. Yo nada más quiero mencionar algo ahorita que hablaban de los asesinos, que parece que su vida es perfecta y de repente está la sorpresa. Esto es porque ellos caen en la categoría de organizados. O sea, los asesinos organizados lo ponen como asesinos integrados, que son personas que llevan una perfecta sincronización de su vida normal y sus crímenes. Y mencionabas, antes de que empezamos a grabar, al payaso asesino. Sí. Que creo que era John Wayne, ¿sí se Sí, llama? John Wayne. Ajá. Este hombre que era como un hombre modelo de la comunidad, que hacía colectas para la comunidad para que pusieran cosas buenas, Con era los niños sin payaso hogar. con los niños, o sea, era Un como... ejemplo. Era papá, estaba casado y Ajá. tenía 2 hijos, y de Ya. repente te enteras de que, o sea, no, violó y mató a muchos hombres y niños. Adolescentes amarrados constantemente. Y era todo un pervertido, y ellos caen en la categoría de organizados, que usualmente nos dice Robertito, que son psicópatas. Casi todos los organizados son psicópatas, que escogen previamente a sus víctimas, o sea, tienen un tipo muy específico Sí. de víctima, Sí. y la van a seguir antes de matarla. O sea, no es más como que te veo y te mato, no, es como de te veo, me gustas, te empiezo a seguir,
te empiezo a stalkear para ver a dónde vas, te conozco para atacarte en el momento indicado. A ver, un paréntesis. La película Desde mi cielo. Este señor, vecino también, estudió a la niña, a los papás, al entorno, la siguió todo el tiempo y al final vemos el monto de homicidios que había tenido este señor, no me acuerdo cómo se llama, ahorita lo investigo y se los doy el dato. Y también tenía como su modus operandi, ¿no? Planificaba sus crímenes así cuidadosamente. Las casas, las cabañas, el subterráneo, cómo lo empleaba, todo. Y los organizados tratan, porque bueno, no siempre se puede humanamente, pero tratan de no dejar evidencias ni rastros en la escena del crimen. O sea, estos son los que son difíciles de encontrar para el FBI o para las agencias de policía en cualquier país, ¿no? Es el difícil porque es el que está planeando todo tan cuidadosamente que es casi imposible atraparlo. Y del otro lado tenemos a los desorganizados, ahorita, que son usualmente psicóticos, como se ha dicho, están enfermos mentalmente, que escogen al azar a sus víctimas, son crímenes impulsivos, no tienen una vida que diga la gente, ay, pero ¿cómo no? Usualmente son gente rara que no habla con nadie, que la gente ya los ve como extraños, que no saben reaccionar cuando les sucede algo inesperado y que dejan evidencias en todas partes. Los famosos sociópatas, ¿no? No hay convivencia, se alejan. Ni están así como, son obvios, o sea, por así decirlo. Muy notorios. Sí, y así como lo dice Robert Ressler, que estos psicópatas o asesinos seriales, después de que cometen un crimen, se van y comienzan a pensar que no fueron tan perfectos y buscan la manera de perfeccionar la forma del crimen. Y la perfección muchas veces se da en hacer sufrir aún más a la víctima, que sea que haya más crueldad y que es como si fuera una obra de arte, ¿no? Uh-huh. Eso pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, que lo estudiaron mucho ahí en el FBI. Pero ¿qué sucede en México? En México no hay esa inteligencia. Ni esa inteligencia, ni esos archivos. Los únicos archivos que hay en México para seguir asesinos seriales es la nota roja. Es las noticias de amarillistas. No hay esas estadísticas como tal. A mí me llamaba la atención que leía que entre 1880 y 88 hubo un asesino serial que le decían el chalequero, que vestía muy bien y era muy amable y todo, pero llegó a matar a 20 prostitutas. Lo agarran y solo tuvieron pruebas de una. Lo meten a la cárcel y por un error, en los tiempos de Porfirio Díaz, lo dejan salir. Y cuando sale, mata a otra persona. O sea, muchas veces como no hay ese seguimiento, no se estudiaba verdaderamente la problemática, se deja salir asesinos seriales para que continúen matando. Por eso en Estados Unidos, que es donde yo conozco, o sea, hola, se vino la pena de muerte, porque de repente ven que no van a poder ser parte ya de la sociedad, que ya no se van a poder rehabilitar y que si salen van a salir a dañar. Perdón, el nombre del actor es, más bien el nombre del asesino en la película es George Harvey, para que todos ubiquen al asesino de esta película que comenté. Me llama mucho la atención y lo platicaba ahorita con Lidia y con Diana, que está muy padre esto de los asesinos seriales cuando lo vemos en Netflix, cuando lo vemos en la tele y son casos americanos porque nos interesan. Pero cuando vemos la realidad de los asesinos de México, llegamos a tener un poco de rechazo, porque como no tienen esa finta de parecer como muy bonita o no lo pintan muy bonito, es difícil meternos en casos de personas mexicanas, y hay muchos. No, bueno, y es que en México como que aquí son más callados. Como que en México es la locura total. En esos tiempos también, en el 42, tenían otra persona que mató a 3 chicas, las ahorcó, las enterró en el jardín de su casa, lo toman preso, lo meten a la cárcel y estudia Derecho en la cárcel. Y como estudió Derecho, ¿qué creen? Pues lo dejaron salir porque ya era un ejemplo y estaba readaptado. Entonces ya ahora ya salió hasta con honores de ahí de la prisión. Es México. Entonces, bueno, eso es lo que pasó. Yo creo que la circunstancia que pasa aquí en México es justamente que se mantiene este tipo de casos por la autoridad en silencio. Sí.
No es como en Estados Unidos, que sí lo dan a conocer justamente para el hecho de tratar de encontrar a las personas, y por todo este estudio que se le hace no solamente en el ámbito jurídico, y que se sino vuelve también muy en el mediático, psicológico, ¿no? y que aparte es muy mediático. Aquí en México es muy complicado, antes a lo mejor era un poco más complicado Ajá. para llegar a dar a conocer este tipo de actos. Y la otra es que yo creo que todo el sistema jurídico no está preparado ni económicamente, ni con el personal, ni con nada para poder tratar este tipo de delitos de personas. Por eso la importancia de que las personas se preparen y dejemos de darle tanta importancia a los actores que claro sirven, a los futbolistas, pero lo que de verdad sirve son estas personas que estudian el comportamiento, los que estudian la justicia, porque... ¿La criminología? Sí, todo, porque si seguimos dándole más poder a cosas que no tienen sentido, pues bueno, enos aquí con los criminales que no podemos ni Ya sí, con el coronavirus. No, fíjense que me llama también la atención que entre los asesinos seriales también están algunas mujeres como las Poquianchis, que fue aquí en Jalisco, y me llama la atención porque muchas personas en el Salto de Jalisco, muchas personas que yo conozco al día de hoy, conocieron a las Poquianchis. Sí. Y estas mujeres mataron a más de 150 prostitutas, independientemente de los bebés que hicieron que abortaran o que mataron. O sea, locas las mujeres, locas. No, y que abusaban directamente de la economía de ¿Y la Sergio sociedad. Andrade? ¿Entra? ¿Por qué Sergio Andrade? Porque dicen que mató a muchos bebés, ¿no? ¿Quién es Sergio Andrade? No, El pues de Gloria Trevi. Gloria Trevi. nada más el de Gloria Trevi, ¿no? ¿No mató a muchos? No, Ah, bueno, pero las no, hacía votar, ¿no? Él más bien era un pedrasta, ¿no? Sí, sí, no, aparte. Era un maldito. Era un hijo de la Ya chingada. sé. No, yo creo que, por ejemplo, en el caso México, en relación a los asesinos seriales, que sí hay y que sí existieron, pero que nos tenemos que meter más a profundidad a estudiar y a encontrar información, porque volvemos a lo mismo, es un tema que está muy de tabú aquí en el mismo sistema judicial. Pero tan es así, y que me sorprende de asesinos seriales que ni siquiera han encontrado aquí en México, el caso muy sonado de Ciudad Juárez, las muertas de Juárez. Así es. ¿Cuántas mujeres muertas nos encontraron que tenían prácticamente características similares? El mismo modus operandi. El mismo modus operandi, en los mismos lugares, con las mismas características las mujeres. Pero recuerda que ahí lo manifestaron como que había sido una mafia, un grupo de personas, no fue nada más uno, fueron varios. Pero las es que como cometieron el la- mismo delito en la Sí, misma situación. pero al final del día no solamente existe para un asesino serial, puede haber un grupo de asesinos seriales. Ese es el punto, ahí ya se magnifica todo esto. Otra de las cuestiones es que dentro del perfil de las características que estamos comentando, se comenta que el 95% de la población de asesinos seriales son hombres y son blancos, y que el 5% son mujeres. Las edades que están mencionándose sobre los varones son de 11 a 45 años. Ese es el parámetro de edades en las que oscilan la mayoría de los asesinos seriales. Sí, pues, bueno, una de las impresionante. características que tienen también, y que me parece a mí muy interesante porque es como la forma de ver al otro, es la despersonalización, porque ellos cosifican a sus víctimas. Para ellos sus víctimas no son una persona, son un objeto que van a usar, Así es, un y trofeo, del cual van a tomar lo que quieren y después van a desechar sin que les importe. De nuevo, son psicópatas, pues obviamente no tienen empatía, pero es interesante ver cómo se tiene que generar un proceso de cosificación en el otro, y en el no distinguir al otro como parte de mí también. Entonces, como la mataviejitas que entraba y destruía a las personas, las mataba, pero no había actividad sexual. No, Solo No, era por el era disfrute de matar. otra finalidad. Ujú. Sí, porque aquí estamos hablando de que es el 5% de esas mujeres asesinas. Pero, Habría que investigar, bueno, perdón. pero ¿qué sucede? Como por ejemplo cuando ya no tienen oportunidad, que los atrapan a la primera, no quiere decir que no tengan esa patología, ¿no? Que no tengan ese problema. No, toda continúa. Decían de un chavo de 14 años que en Estados Unidos mató a una vecinita, la apuñaló, la puso debajo de su cama
y se dieron cuenta de que estaba muerta por los que había algo, Por los olores. por los olores. Cuando la mamá lo descubre, pues imagínense el show que le sucedió. Y el niño, antes de salir de la habitación, todavía apuñala el cadáver de su vecinita. Es que ese es el punto, que a lo mejor sí, lo agarraron a la primera, pero cómo realizó el asesinato y cuál fue la hazaña que tenía no hacia la persona en sí, sino ahora sí volvemos, en el proceso, es donde entonces ya catalogan bajo este proceso que hizo Robert, que hizo Robert, se llega entonces a la conclusión de decir, ok, asesinaste una vez, pero el hecho de que nada más hayas asesinado una vez no quiere decir que no seas propenso a ser un asesino serial por la forma o las características que cumpliste para eso. Sí, puede ser potencialmente un asesino serial. Bueno, también se menciona que dentro de la fantasía del asesino podemos estar hablando que hay 3 fases. Una de las primeras fases es la fase aula. ¿Qué quiere decir con esto? Que esta persona se mete su mente, se retrotrae y empieza él a planear cómo acercarse, cuál va a ser el modus operandi del contacto con su víctima. La segunda fase se llama pesca. En esta pesca, esta persona va a elegir a una mujer o un hombre chaparrito, bonito, con ciertas características que son atrayentes para esta persona. Y la tercera fase es la captura. Es el juego y el engaño del cual se hace esta persona para ahora sí tener atrapada a la otra y empezar a crear ese pues ahora sí el acto de su víctima. ¿Cómo la va a matar? Los asesinos seriales, pues es un gran mundo, y en ese gran mundo se clasifican, por ejemplo, entre visionario, que es un psicótico que tiene alucinaciones auditivas que le incitan a matar. O sea, él cree, pues él escucha que alguien le está diciendo mata a X persona por eso y por otro. ¿Como esquizofrénico? Sí. Y hay muchas clasificaciones que nos dan, no sé quién que las diga. Por ejemplo, el misionario se diferencia del visionario en que no tiene alucinaciones. Elabora una idea delirante en la que tiene la misión de acabar con determinado tipo de personas, que es ahí donde ya van escogiendo a las víctimas, y güeritas, chaparritas, altas, flacas, gordas. El hedonista mata por puro placer que le produce acabar con la vida de otra persona. Es el hedonista. Ay, Ramón está comiendo, discúlpenos. El dominante mata por la sensación de poder, porque le produce tener en sus manos la vida y la muerte. Ese está súper interesante porque ¿quién no quisiera eso, no? Bueno, o sea, ese control de tener la vida y la muerte. Los emocionales, llevas 2. Estos asesinos se mueven por la sensación de experimentar sensaciones fuertes. Tienen 2 subtipos: el sádico, que se excita con el dolor de la víctima, y el dominante, que necesita experimentar la sensación de dominación y control sobre la víctima. ¿Alguien quiere decir algún comentario? No. Los visionarios, esos asesinos creen que tienen una misión que cumplir con sus asesinos. Por ejemplo, tal caso de la persona que mató a los que estaban en una congregación. ¿Cómo se llama? Ahorita te lo investigo. Por convivencia, asesinos que consiguen un beneficio con sus víctimas. Tienen 2 subtipos: el que saca provecho, suele ser sicarios, asesinos a sueldos, y el protector, asesina para no eliminar a testigos y protegerse. El cazador busca a sus víctimas en los alrededores solamente de donde vive. El cazador furtivo actúa en área específica que es distinta a donde vive. Eso lo hemos visto mucho en las series. El pescador actúa en una zona de actividad rutinaria, donde trabaja, donde se divierte, buscando a la víctima en una situación oportuna. El trampero usa artimañas y situaciones para llevar a la víctima a su punto de anclaje. Ese es como Ted Bundy, donde los hacía que él estaba malo y lo llevaban hasta su bocho. Tenía un bochito. Sí, tenía un bocho. El instrumental cognitivo. Ese tipo de asesino es racional, premeditado, planificado.
Su asesinato tiene una intencionalidad, persigue la obtención de su objeto. El instrumental oportunista. En este caso, la intencionalidad del asesino también está presente. Obedece a la obtención de algún beneficio con su víctima. Y bueno, como esto yo le puedo seguir, pero son muchísimas clasificaciones, creo que son las más... Ese que mencionaste, el intelectual, ¿era? Instrumental cognitivo. Cognitivo, me recuerda mucho al asesino BTK en Estados Unidos, que era el que bind, torture and kill, que era atar, torturar y matar, era su modus operandi, y que él fue casi un asesino perfecto. La verdad es que lo agarraron por sonso, porque quiso volver a moverle y ya tenían la tecnología para atraparlo, pero fue casi un asesino perfecto. O sea, él hacía sus asesinatos, eran todos iguales, mismo modus operandi, era una tortura terrible de las víctimas y no lograban atraparlo. Está como el Zodíaco. Nunca lo agarraron. Nunca lo agarraron. Está también subtipo más bien, el expresivo impulsivo. Este tipo de asesino actúa con respuesta a un estado emocional intenso, que ahí es donde ya se deriva la matazón que hace. Su crimen es el resultado de la ira o la venganza contra la víctima. El ataque suele producirse de forma repentina. Y ya, punto pero final. Es que aquí estamos viendo entonces se pudiera encuadrar en este tipo de homicida a los que descuartizan a la víctima. O sea, ya son ahora sí o asesinos de odio, ya sea por género, ya sea género femenino o masculino. Pues es que se puede clasifica, ser. No, tú. Bueno, se clasifican según los testimonios que ellos dan, hay solamente como 3 áreas donde se matan por venganza o justificación, matan por control y poder o matan para sentirse vivos. No sé qué, ¿el mutilador que dijiste? Pues es que esta persona en lugar, o sea, no nada más era la mato, la violo, sino la descuartizo. Pero es que se tiene que ver con el modus operandi, o sea, es el cómo. Todo eso es el proceso de placer que le da al asesino. No es nada más, es capturarla, el momento de capturarla, el momento de torturarla mientras está viva o vivo. Entra en la clasificación de poder y control. Y luego deshacerte del cuerpo. O sea, todo eso es el proceso de placer. Y el descuartizar yo creo que va hacia el control que tienes del cuerpo. Como lo vimos con este señor que hace meses mató a la pareja y que tiró las vísceras a la calle. Por el drenaje, pues, porque ya no sabe por dónde. Pero él no es un asesino serial. Él no clasifica como asesino serial, solamente tiene una víctima. Pero en el punto de esto es, ya estamos hablando de que en el modus operandi él se había dejado libre, por eso mismo lo comentamos. Pero creo ya que se decapitó la primera. Pero más bien fue como un ataque emocional. Fue una reacción. Sí. Porque yo por eso pregunto si entra aquí el asesinato de género, por odio. No, porque los asesinos seriales sí tienen odio, pero son, o sea, dejan de ver a la víctima. Empiezan a planear cómo van a matarla. Y cuando él y no solo una. Lo mató por una emoción, porque él estaba enojado. Ajá, y es como el de no Catepec, clasifica. que estábamos viendo ahorita en el video. ¿El señor de los camiones? No, del de Catepec. El chavo, ¿no? También que mató. Sí. Que atraía a las víctimas diciéndoles que iba a haber un trabajo. Bueno, la esposa era la que las atraía. Él las violaba, las mataba y luego se deshacía de los cuerpos vendiéndolas o dando la carne a los perros. La verdad es que estaba súper horrible ese caso. Y él decía que lo hacía por odio hacia las mujeres, porque él las odiaba, porque decía que estaba haciendo casi como un servicio a la comunidad de matarlas y que no estuvieran respirando el mismo aire que él. Y lo dice, lo vimos en la entrevista. Que prefería darle la carne a los perros. Pero ¿por qué? Y vimos por qué. Él no mató a la pareja sentimental. Él mató a mujeres, pero porque venía de un odio desde la infancia, lo vimos y tú lo puedes explicar más porque tiene el antecedente de la psicología, o sea, fue un trauma. Sí, o sea, esta persona tiene una relación con una mujer llamada Mónica. Hola, Mónica. Ay, Moni. De la que te salvaste. Y todo estaba tranquilo hasta que Mónica decide dejar al sujeto Eso motiva a que se prenda en él las emociones y comience a raíz de que lo dejó Mónica a matar a mujeres. ¿Pero por qué? Por lo mismo que dice Diana. Él viene de una familia disfuncional donde su mamá era una mujer alcohólica y él dice, mi mamá era una puta
y yo veía cuando tenía sus intimidades con otras personas y comenzó a Dice puta, pero agarrarle no Y dice relaciones maltrataba a mi papá. y maltrataba al papá, entonces los Y que hombres lo también dejaba son con una buenos. mujer que la mujer abusaba Ay, sí, de pero él. a ver, la ¿por qué mujer no mató a la abusaba de él. pareja? Porque la pareja yo creo que hacía ese intercambio de a mí no me mates, pero mata a otra, te traigo una nueva. No, la mujer lo dejó. No, Y después- La nueva, la esposa. nueva. Yo creo que Qué ahí inteligente. hay una patología también de parte de ella, porque es un querer ayudar al asesino y es un vivir como si fueras un cómplice, ¿no? Como si también te diera una satisfacción el llevar a la víctima con el asesino. Porque usualmente se encuentran este Sí, tipo claro. de parejas que están locas. En Inglaterra, ahorita les voy a investigar el nombre, hay una pareja que sí vivía y los dos estaban locos y los dos mataban gente y mataban usualmente a sus hijos. O sea, empezaron con sus hijas y luego se empezaron a mover. Y eran los dos, la mujer y el hombre. Entonces aquí yo creo que ser un asesino serial no te exime de género. Obviamente son más los hombres que las mujeres según las Sí. estadísticas. Pero cuando se da entre las parejas que los dos son los que atraen, yo creo que ahí Ahí los está dos lo de están- Gabriel. tienen un Ay, lo trastorno. de Gabriel. A mí me llama la atención también una serie que vi de una señora que tiene bastantes hijos y a un tiempo determinado los hijos se mueren. Ella los mata porque le gusta sentir, ella siente placer cuando la gente va y le da sus condolencias y sí. comienzan a hacerla sentir chiqueada y todo y ya se murió un bebé y luego vuelve a embarazarse, vuelve a tener otro bebé y más o menos a los mismos tiempos los vuelve ella a matar por el placer de llamar la atención, de sentir que en ese momento vale y que a alguien le preocupa y alguien le dice ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Ella entra en la clasificación de sentirse vivo, de sentirse importante. Mató a para varios, los demás. llamar la atención. de sus hijos, de sus hijos carnales. O sea, la locura al máximo. Y Pero entonces, los ¿qué? psicópatas no sienten un apego hacia las personas, o sea, Y en el interior me imagino que, bueno, no me imagino, así es, la mayoría de los asesinos ya cuando los agarran son personas que tienen una autoestima muy baja. ¿A raíz de qué? A raíz de la infancia que tuvieron, que claro, la disfrazan en el presente de no, yo muy bien y súper bien con las personas y la sociedad, pero en realidad tienen una autoestima baja, donde no se sienten con el cariño de los demás. Pero hay que ver dependiendo del tipo de asesinos. Híjole, sí. Porque hay asesinos que sí efectivamente tienen una autoestima muy baja por todo lo que vivieron. Y hay Están otros muy orgullosos. asesinos que se sienten muy orgullosos y que se sienten superiores A los a demás. todos los demás, incluyendo obviamente a las personas que asesinaron. ¿sí? Porque, por ejemplo, a mí me tocó ver un documental en el cual aparece que fue verdad, vamos a decirlo, un 80% de la historia de Aníbal Lecter. También. Porque sí existió el caníbal. Y este caníbal estaba, si no mal recuerdo, en Colombia. Y el mismo actor fue a buscarlo. Porque es lo que dice, pues gracias a ti gané yo muchos premios, pero ¿por qué hacías tanto daño? ¿Por qué comerte a las personas? O sea, y él decía, porque a mí me gusta mucho comer carne humana, es la mejor carne que hay. Es muy, ¿qué dijo? Que era muy Pues hay que rica. probarla. pues Jeffrey Dahmer también era asqueroso. 3. Jeffrey Dahmer también conservaba la carne de las víctimas y se los comía. Sí. Es que hay mucho caníbal. También es que son esas famosas Son parafilias parafilias que son raras. extrañas. Ese es otro, o sea, todos tienen una parafilia. Ahí sí todos clasifican Así y es. tienen una parafilia. Sí. Y ahora, varias. y ahora en el caso de algún tipo de asesino que tengan ustedes allá anotado para hacer Ay, pues mención. que tuviéramos, no. Yo no tengo ninguno. Leti Leti sí lleva 3. Yo te llevo 3. Ay, A pues yo ver. tengo ay, es que escuché bien feo como mi favorito o el que más me gusta, ¿no? No, Pero que bueno. tengan allá anotados. Me algo. gusta el caso. Jack el Destripador, porque Muy es bueno. como el más famoso, Sí. es como el que empieza, ¿no? El Con icónico. ajá, el icónico. El que marca la pauta para todo. El que puso la moda. El único, Hacia el atrás hay más, irrepetible. pues, Jack el Destripador. pero. ¿Y a cuántas personas mató Jack? Son 7 víctimas, según yo. Y me parece muy interesante su caso porque plantea para la policía un antes y un después de cómo se tienen que tratar ciertos tipos de asesinatos. Por ejemplo, con esto que pasaba con Jack el Destripador, no le querían hacer caso a las víctimas o a la gente que A él le decía tocó porque el eran Sherlock Holmes, prostitutas.
¿cómo se llamaba el investigador? Pues Sherlock Holmes es ficción, pero si lo hubiera atrapado su vida. El grupo inglés, o es francés, el Jack del Destripador. No, Jack es de inglés, era de Londres, pero era Whitechapel el lugar donde mataba. Pero lo que me parece interesante es que, y me da coraje porque se dice que una de las pistas que tenían como más segura de Jack el Destripador era un mensaje que él había dejado anotado como en una pizarra. Y decían, es que aquí tenemos huellas digitales y tenemos el tipo de letra y podemos investigarlo. Y el encargado de la policía lo borró porque dijo, no, esto va a poner histéricas a las personas. Y es como, ¡ay! Borró las pruebas. Sí, el último caso de Jack el Destripador que se sabe es el de esta chica, creo que se llama Mary, que la mató horriblemente en su cuarto, o sea, fue como con la que más se ensañó. Literalmente le cortó la cara, le cortó los pechos, o sea, ya saben, todo lo que hacen desastre. Ellos. Y después desapareció, nadie supo, pero existen algunas teorías de que lo que pasó es que vino a América, a Estados Unidos. Entonces lo relacionan con otro asesino de Estados Unidos que es... Se me olvidó, pero bueno, ahorita les voy a decir el nombre, déjenme investigarlo. Pero lo relacionan con ese asesino. Y dicen los expertos que siguen esa historia, historiadores que dicen, es que es casi seguro que era Jack el Destripador, pero se vino a América. Pues yo aquí investigué el caso de Estados Unidos, H.H. Holmes. En 1896 él mató a 120 personas, todas mujeres, ya que él era dueño de un hotel y como estas personas se hospedaban en sus habitaciones, pues él entraba con todo y llave, pues, las violaba, las mataba. Y pues ahora sí que aquí comentan en la investigación que él sí elegía a las más bonitas, porque a las más bonitas las violaba, las mataba, y a las que no le gustaban, nada más se veía que las descuartizaba. Nancy, ¿me creerás que ese es el que dicen que puede ser Jack el Destripador? H.H. Holmes. Porque uno de sus bisnietos, dijo y lo escribió en uno de sus libros. Es que se me hicieron muy poquito las víctimas, 7, y aquí habla de 120 asesinatos. Dicen que H.H. Holmes es Jack el Destripador que se vino a América. Pues mira, cada una en su periodo histórico. Uno en Londres y el otro en América. ¿Qué otro? Comenten. A ver, pues de los más famosos, Ted Bundy, nada más que no tengo aquí como a la mano las cifras, pero... Yo les digo de otra. Sí. Estados Unidos, Nueva Inglaterra, es la enfermera Grey Top. Esta enfermera tuvo un periodo de asesinatos de 1880 a 1901, mató a 31 personas, en su mayoría ancianos y niños en el hospital, los mataba y su modus operandi era mediante sobredosis de morfina, y todos eran principalmente para darles un fin de salud, es decir, como una eutanasia simulada. A esta persona pues se le ubica, se le atrapa y se le manda a un centro psiquiátrico porque no lo pudieron mandar a la cárcel porque tampoco daba vamos a decirlo, el perfil de que ella estuviera generando esto a placer, sino que directamente la determinaron como enferma mental. A mí me llamó mucho la atención, estábamos viendo ahorita un caso, ya lo había visto anteriormente, y si más impactante, se llama El Coqueto, del Estado de México. Es un señor microabusero, donde la primera mujer que él ataca, la viola y la mata, y así pasó con 6 mujeres más. La octava no la llegó a matar, él pensó que sí la tiró, pero no la mató, y fue gracias a ella que lo encontraron, y él muy, pues sin tanto sentimiento lo dice en la cámara. Búsquelo en internet, en YouTube está El Coqueto. Pues que sí, que las mataba, que las empujaba, y ahí en el camión, en zonas donde estaba despoblado, allá sí hacía sus crímenes. Sí, yo también vi algo curioso, que un escritor británico escribió un libro de nombre La Clínica, donde mencionaban que como característica de asesinos seriales que él estaba investigando, tenían como signo zodiacal Tauro, y que ellos habían nacido entre las fechas pues que corresponde a este signo zodiacal, y le llamaba mucho la atención del 20 de abril al 20 de mayo. No quiere decir que todos los que nacieron en ese inter sean asesinos seriales, pero que le llamaba la atención cómo los asesinos que él había investigado y de los cuales habla en este libro de La Clínica están bajo el signo de Tauro. ¿Ahí qué tal,
Pues bueno, ya tengo el dato de Ted Bundy. Me gusta el caso de Ted Bundy porque era muy inteligente. Utilizó sus encantos para mal, obviamente. Pero también digo, no es justificación, pero es donde digo, ay, mujeres, a veces somos medios, nos dejamos llevar por la apariencia, ¿sí? Entonces, bueno, Ted Bundy confesó 46 homicidios a mujeres estadounidenses. Normalmente la mayoría de ellas eran integrantes de algún tipo de universidad o de alguna casa de estudios como las que manejan en Estados Unidos. ¿Y mientras mataba, él estaba casado? Él estaba casado, él tenía familia. ¿Y la mujer nunca supo? Nunca se enteró. También se dice que tiene 100 posibles víctimas en sospecha, pero que no fueron confirmadas, aparte de las que él confesó. Pero aparte, les digo, dentro de todas las características que tiene Ted Bundy, es aparte el hecho de estudiar y de que volvemos a lo mismo. En cuestión de la autoestima, él tenía una autoestima muy alta y él estudió también derecho y él tan era su autoestima tan alta y tanto confiaba en él mismo que él decidió representarse en el juicio. Otra cosa interesante de Bundy, ay, perdón. A mí me llama que yo primero. No, tantito. Me llama la atención porque todos los abogados o la gran mayoría de abogados sí tienen una autoestima que no, para bajárselas, híjole, Toda la vida. tiene que haber un psicólogo. Lo interesante de Ted Bundy es que Ted Bundy trabajó como voluntario, por así decirlo, en el departamento de policía de una ciudad de California, creo que Seattle, y se dio cuenta que las jefaturas de policía no tenían contacto entre ellas, o sea que si se cometía un crimen en tal lado, Se quedaba en ese condado. Bundy toma ventaja de eso y dice, yo voy a matar en diferentes condados y nunca se van a enterar que soy el mismo porque no se van a comunicar. Gracias a Bundy es que la policía en Estados Unidos empezó a comunicarse entre ellos y empezaron a tener una red para decirse las víctimas, los modus operandi. ¿Ahora vamos a dar las gracias o qué? No, pero aprendieron de lo que vivieron a través de Bundy. Y justamente hay una serie que no sé cómo se llama ahorita, que está en Netflix. ¿Las cintas de Ted Bundy? No, es de otro asesino, no sé si fue caso real o no, pero es de un asesino que también él comete sus actos en diferentes condados de Estados Unidos y pasa lo mismo. Por la falta de comunicación entre los condados no lo encuentran hasta que tienen que ponerse de acuerdo entre condados. A ver, acá aparecieron 3 mujeres muertas, acá aparecieron 2 y todas con las mismas características. Entonces, hasta que en los condados se pusieron en comunicación para poder trabajar en conjunto y saber si la persona que ellos estaban buscando era la misma, que al final del día sí es la misma, ¿sí? ¿Cómo no estará en México? En México no hay nada de eso. ¿Qué tanto saben de Charles Manson? Ay, me encanta. Otro un manipulador. Otra vez Un le líder encantó. de No, secta. bueno, no me encanta en el sentido de wow, voy a ser como ellos, sino que ellos tuvieron gran apertura a ese tipo de investigaciones. Que de hecho en la serie de Mindhunter sí. aparece la entrevista con Charles Manson. Bueno, una similitud de una entrevista con Wayne, ¿o cómo se llama el alto este señor? Ed Cameron. Bueno, con todos ellos. Ay, yo. Y la otra cosa que también es interesante, ¿Quién que es él? creo que ¿De quién están hablando? De un músico, ¿verdad? esta persona que mencioné, Sí, de Manson. no sé si era Manson. Digo, no sé si era músico. Manson. Sí, era, Sí, aquí Manson. dice que ¿Pero sí era era músico? músico estadounidense. Bueno, la cosa es que lo interesante que no sé si aplica aquí en México es que la misma autoridad, en este caso el FBI, va con estos asesinos seriales y les pide en muchas de las ocasiones ayuda para poder resolver otros homicidios. Ahí está también una película De los investigadores del FBI. No, lo acabas de mencionar hace rato. Pues este personaje que ustedes estaban comentando, él aparte encabeza a grupos de seguidores
que también cometen asesinatos, o sea, ya no nada más él, sino a la gente que involucra. Hitler fue un asesino serial, ¿verdad? No. Ok. Pues en realidad en la Sus historia de homicidios Hitler, son de él lesa humanidad. solamente Él no tocó a la tuvo- persona. De los judíos nadie, solamente tuvo una persona que mató, que por eso estuvo en la cárcel 3 años antes de llegar al poder, pero jamás tocó a algún judío o Y alguna entonces, Y persona. aparte jamás dijo que Es tenía todos que los- matarlos. Todos sus miembros del Range fueron los que crearon esto. Pues Y qué unos a inteligencia. nombre de la ciencia, inteligencia. otros en la venganza. De manipulación, ¿no? Sí, aquí hay un... Sí, pero ahí Ah. es, como dices tú, de lesa humanidad, de ¿cómo se lo dice? ¿Cómo se nombra? Ay, es que hay una asesina muy interesante. Asesinos de Me masa. Esta era encanta la- asesina. Asesinas mujeres. Pocas, pero muy detectadas. Y muy Esta Pocas, pero mujer, famosas. Ali, ¿qué? Aileen Wuornos. Burnos, esta persona fue desde su niñez violada Por su abuelo. sí, y de varios Familiares. conocidos y amigos. Ujú. Y a través de su tiempo, pues ella no está muy agraciada tampoco, pero desgraciadamente entra al mundo de la prostitución y llegó a matar a 7 hombres a los cuales ella les daba el servicio sexual, extrañamente. Y en el momento en que los invita a tener esa práctica sexual, ahí aprovechaba y los mataba como si fuera un desquite. Entonces la atrapan y la condenan, a ella sí la condenan a muerte, porque en la misma entrevista que le hacen al final, pues ella empieza a decir que pues no fue su culpa, que ella era víctima también, que ellos comprendieran que una víctima estaba actuando así y que no pensaba, que ella quería que la fueran que la desviaran a una condena psiquiátrica, que ella no quería la pena de muerte. Sin embargo, las autoridades estadounidenses deciden darle ahora sí la inyección letal. Sí, es que los americanos Acabamos no de tienen... ver este caso y esta niña fue abusada. Bueno, esta mujer cuando era niña fue abusada por su abuelo y quedó embarazada por un amigo de su abuelo a los 13 años. Y entonces se ve que la condenaron a ella, pero a ninguno de los violadores Nada les fue hicieron. condenado. Entonces, pues todo viene a raíz de... Claro, también se de la vive niñez. Así un es. machismo en eso, en no condenar a las personas. Es que está bien, está difícil. Pues se vivía, ¿no? Yo creo que ya la situación ya cambió, todavía. ¿no? Hay un documental que yo estoy viendo que Sí, dice está. Yo soy asesino, Sí. que yo les comentaba que presentan asesinos mujeres y asesinos hombres, y el sistema judicial también de Estados Unidos tiene muchas deficiencias, y de las deficiencias que yo he notado con base a ese documental es la misoginia. ¿Por Ujú. qué? Porque a los hombres, aunque sí les dan también la cadena perpetua y les dan la pena de muerte, no sé, como que les cargan más la mano a veces a las mujeres y Sí. no toman en cuenta por la El situación contexto. que pasó la mujer, exactamente el contexto. ¿Por qué? Porque me ha tocado ver ahí en ese documental casos donde el hombre que asesinó le llegaron a reducir la pena. O sea, ya no te voy a matar, te voy a dar cadena perpetua, pero porque como sufriste cuando eras niño, de alguna Y a las manera mujeres no. se equipara. Y a las mujeres no. Y a las mujeres no. Es mucho más complicado encontrar un caso de esos. Y a ver, Pues todavía lo ahí hay. hay un testimonio de una mujer que fue violada por su papá, por los amigos del papá, por los amigos de ella. O sea, quien quisiera llegar le hacía lo que quería. No, bueno. Y ella entonces se va a ver con una persona. Ella cuenta que el tipo se quiso aprovechar de ella. Ella ya cargaba con una pistola por el miedo de la violación. Toda su vida. Claro, claro. Le dispara y entonces el fiscal le dice, no, es que ella le tiró a matar. Ella nada más iba a robarle, pero nunca visualizaron el contexto en el cual El ella trauma estuvo que ya traía viviendo. ella. Entonces por eso digo, yo todavía existe ese tipo de errores judiciales. Racismo en la justicia. Misoginia, también. racismo, sí, ¿no? Y Muchas como es de cosas. color la persona, peor, Oh, pues tantito. peor tantito. exactamente. Pero bueno, hay demasiados temas que Hay analizar. mucha información Sin embargo, aquí. ya se nos acabó el tiempo. Vamos cerrando nuestros comentarios. A ver, Lidia, usted primero.
Pues yo me voy a fijar muy bien quiénes son mis vecinos, porque tengo miedo. Oh, bueno, Tengo Ya no es el bicho. tengo miedo. Ahora le tengo miedo al asesino serial, también al coronavirus. Nos van a censurar el video. Pásenla bien, chicas. Ay, no, le tengo miedo al bicho. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿A cuál Bueno, bicho? pues esperemos que les haya gustado, que por lo menos se hayan entretenido un ratito y se olvidaran de la situación que vivimos en todo el mundo. Ahora que les dé miedo a otras cosas, como dice Lili, pero lo importante es estar informados en diversas fuentes y no quedarnos nada más con una sola versión. Y por favor, si se sienten identificados como Leti, vayan a que les ayude. Sí, empiezan ahí por a favor, conseguir por ayuda, favor. por favor. Yo espero que hayan detectado que nos pusimos muy serias, casi no nos reímos, porque pues básicamente es triste darse cuenta que a través del tiempo muchísimas personas han perdido la vida en manos de pues disque seres humanos, pero yo creo que no hay justificación en dañar ni a niños, ni a ancianos, ni a persona alguna. No creo que exista alguna razón, causa o motivo para que estas acciones también se perdonen. Considero que en muchas de las ocasiones nos ha hecho falta en México esta aplicación de la pena de muerte, porque de verdad estamos en un proceso social muy triste en el cual vemos la decadencia humana cada vez más y más, porque muchas niñas, muchos cuerpos, muchas mujeres están apareciendo. Este feminicidio vino a abrir este parteaguas de tristeza, en el cual volvemos a detectar la decadencia del amor hacia la humanidad. Yo cierro con esto. ¿Leti? pues nada más cuidar a los niños, porque todo empieza desde la infancia, cuidar ese ambiente en donde los niños están creciendo. Yo sé que obviamente a veces no se están en mejores situaciones, pero intentar dar lo mejor para ellos, porque suena muy trillado, pero ellos siempre van a ser el futuro y queremos un futuro diferente. Entonces cuidarlos, intentar darles todo el amor, aunque sea poco tiempo, pero que ellos sientan que pertenecen a una familia. Es todo. Pues sí, al igual, cuidar a los niños, quererlos mucho. También darnos cuenta de si los niños están mostrando ciertos comportamientos que no son adecuados o normales o equilibrados. Sí. Y desde ese momento empezar a tratarlo para ver qué se puede hacer y que no termine creciendo y haciendo daño a otras personas. Y también cuidarse mucho, no ser tan confiados, por favor. Sí. Desconfiar de todo el mundo mientras va uno en las calles o en las casas mismas, estar así como de cuidarse mucho, porque como ellos lo dicen, hay veces que parecen personas normales. ¿Caras y que vemos? se disfrazan. Mañas no sabemos. Muy bien, entonces nos despedimos. Buenas noches. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Facebook. Búscanos como El Escalón Oficial. También puedes enviarnos mensajes al teléfono oficial del Escalón 33 20 51 45 93. Gracias por escucharnos. Nos vemos a la próxima.